En este video tutorial vamos a aprender a calcular la ecuación de la recta, como también analizar diferentes características de ella. Primero, recordar que una recta fue definida hace mucho tiempo por Euclides y una de sus definiciones consiste en indicar que en cualquier dos puntos pasa una única recta. Y si analizamos, esto es muy sencillo y muy intuitivo, pues si yo tengo dos puntos, si yo quisiera pasar una recta entre estos dos puntos, en efecto va a ser solo una y va a ser única. ¿Por qué razón? Porque si yo quiero hacer otra, simplemente será la misma. Esta es la noción o esta es la explicación que Euclides da hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, cuando hacemos la mezcla de la geometría euclidiana con la parte algebraica, eso quiere decir, hacemos geometría analítica, podemos generar la ecuación algebraica de esta ecuación. Eso quiere decir que esa ecuación, nosotros podemos definir más bien esta recta como una ecuación. Normalmente podemos encontrar la ecuación de la recta definida como ax más b y más c igual a cero. Esta normalmente se le conoce como ecuación canónica. Sin embargo, a la hora de hacer el cálculo matemático, el cálculo algebraico, utilizamos una versión llamada y igual a mx más b. Y en lo que nosotros nos tenemos que concentrar es en el hallazgo del valor de m y en el hallazgo del valor de b. Sin embargo, tenemos que hacer uso de lo que nos dijo Euclides. ¿Por qué razón? Porque analicemos que Euclides dijo que en cualquiera de dos puntos que usted tenga va a pasar una recta. Eso quiere decir que si yo me voy a la geometría analítica, entonces si nos vamos a la geometría analítica y analizamos lo que dijo Euclides, tendríamos que pensar en dos puntos cualquiera. Eso quiere decir que en la geometría analítica vamos a tener un punto llamado x1, y1, es decir, tengo una coordenada en el eje x y tengo otra coordenada en el eje y, llamémosle un punto A y llamémosle al punto B como x sub 2, y2. Esos subíndices me van a indicar que son coordenadas distintas. Eso quiere decir que tengo un punto A definido en el plano y un punto B definido en el plano. Con ellos dos, yo voy a lograr encontrar el valor de M y el valor de B. Existen fórmulas para poder calcular ese valor de M y ese valor de B. Vamos a ver por orden lo que vamos a utilizar. Primero, hablando de forma coloquial, llamémosle ingredientes a estos dos puntos. Si nosotros encontramos estos dos puntos y nos los dan de alguna u otra forma, si los logramos ubicar, podemos calcular la ecuación de la recta. Lo primero que tenemos que hacer es hallar el valor de m. Ese es mi primer paso. Vamos a hallar el valor de m. ¿Y cómo lo hallamos? Vamos a hacerlo con la siguiente fórmula. Vamos a agarrar y para calcular m ocupo el valor de una coordenada de y menos la otra. Normalmente decimos que restamos a y sub 2, le restamos el y sub 1 y lo dividimos entre x sub 2 menos x sub 1. Cuando hacemos ese cálculo, vamos a tener el valor de m. El valor de m normalmente, si la ecuación está definida o la recta está definida en el plano, vamos a tener un valor negativo, un valor positivo o un valor a cero. Hay otras posibilidades en donde este valor de m no existe, pero eso lo analizaremos en otro video. Cuando ya tenemos el valor de m, lo vamos a reservar, lo vamos a tener dentro de los valores que necesito, porque nosotros ocupábamos los dos puntos que normalmente el ejercicio lo da, o bien los tenemos que buscar, y ahora tenemos un nuevo componente calculado por nosotros que se llama m, o bien lo que también se conoce como pendiente. El segundo paso es hallar el valor de b. Para hallar b, nosotros vamos a hacer uso de la ecuación.
Es decir, si ya yo sé que la ecuación de la recta está dada de la forma y igual a mx más b, nosotros podríamos hacer aquí un despeje conveniente y dejar a la b despejada. Eso, sin mucho detalle, sería decir que el valor de b es igual a y menos mx, que fue lo que se hizo aquí. Agarramos el mx y lo pasamos a restar al otro lado para poder tener el valor de b despejado. Eso quiere decir que si yo tengo un punto, ¿por qué un punto? Porque aquí ocupo un x, ocupo un y. Eso quiere decir una coordenada x, una coordenada y también necesito el valor de la pendiente. De esa forma, yo podría encontrar el valor de b. Pero observemos lo siguiente. Ya nosotros contamos con dos puntos. Entonces podría agarrar cualquiera de ellos dos. Entonces eso quiere decir que ya yo tengo un x y tengo un y. Además, en el paso 1 ya calculé m. Eso quiere decir que hallar b es tener un punto A o un punto B o un punto cualquiera, siempre y cuando las coordenadas sean las del punto, sustituirlo y el valor de m. Calculamos la multiplicación de m con x, tenemos el valor de y, lo restamos y eso nos dará el valor de b. Eso quiere decir que hallar b es tener un punto A o un punto B o un punto cualquiera, siempre y cuando las coordenadas sean las del punto, sustituirlo y el valor de m. Calculamos la multiplicación de m con x, tenemos el valor de y, lo restamos y eso nos dará el valor de b. Eso quiere decir que nosotros teníamos dos ingredientes, es decir, dos puntos. Al tener esos dos puntos, gracias a ellos vamos a hallar el valor de m y luego el valor de b. Obteniendo el valor de m y el valor de b, tendríamos un paso 3 que sería hallar esa ecuación de la recta, es decir, montarla y tendríamos y igual a mx más b. Pero ya nosotros tendríamos el valor de m y también tendríamos el valor de b, que esos serían los dos valores que sustituimos para poder encontrar la ecuación. Y x en el tercer paso no se sustituyen porque estas van a ser variables, una dependiente de la otra, que son las que me generan la recta en el plano.